CNN México. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestra invitada que aceptó estar esta noche en nuestro estudio de CNN, Cecilia Soto. Cecilia Soto, pues fue candidata a la presidencia de México en 1994, embajadora de México en Brasil en el sexenio foxista, diputada federal, diputada local en Sonora y bueno, política mexicana que está en este estudio por varias razones, pero una en particular para arrancar la conversación. Cecilia, este día, buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Carmen? Este día estamos recordando un asesinato, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, sonorense, paisano tuyo, 21 años después de lo que ocurrió ese 23 de marzo de 1994, cuando eras tú candidata, cuando era Colosio candidato, cuando estaba la contienda presidencial en nuestro país. Y bueno, fuiste invitada por el PRI el día de ayer para recordar a Colosio, siendo tú una mujer no priista, pero fuiste invitada como cercana o paisana de Luis Donaldo Colosio a dar un discurso. Y hay dos terrenos para hablar del tema. Desde luego, Colosio mismo, los 21 años transcurridos y tu declaración sobre Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, este personaje que pues ha causado enormes polémicas y una figura altamente controvertida, como sabemos, en el PRI de México. Entonces, déjame ir por partes. Empecemos con Colosio, 21 años después, Cecilia Soto. ¿Cómo recordarlo? ¿Qué pasó con México? ¿Qué pasa por tu cabeza? Bueno, yo creo que Colosio pone un estándar de acción política muy alto, que es a lo que me referí en mi discurso. Es decir, como dije el domingo, para mí como candidata, que era una candidatura testimonial, y yo sabía que iba a perder. ¿Partido del Trabajo era tu partido? El Partido del Trabajo, sí. Yo les di el registro. Era muy... que se acuerden. Era muy fácil decir una serie de cosas, ¿no? Es decir, yo podía imaginar, yo podía proponer una serie de cuestiones de alguna manera con mucha libertad, porque no iba a ganar, de tal manera que no había... Tenías libertad para decir mil cosas. Imaginarlas. Creo que lo subversivo de Colosio fue que, sabiendo que tenía altas posibilidades de ganar, se comprometió primero a transformar el dinosaurio. Tú ves el discurso del 6 de marzo y ves en la primera fila a Mario Villanueva, que hoy está en la cárcel. Entonces proponerse a transformar al dinosaurio sin destruir, digamos, al partido, proponiéndoles una alternativa de supervivencia diferente al modus operandi con el que habían operado. Me parece que eso es muy importante y que eso empezó con la Asamblea 14 que dirigió Colosio como dirigente del PRI. Hay quien piensa que ese discurso de Colosio pues fue el antecedente de su muerte, no solo en términos de tiempo, sino que pudiera estar relacionado ese discurso que a la luz de los años sigue siendo un discurso de alto impacto, viniendo de un candidato del PRI, viniendo de quien podía ganar sin duda la presidencia en ese contexto de 1994. ¿Tú qué piensas? ¿Relacionarías? Está difícil comprobarlo, pero mucha gente lo hace en función del análisis. ¿Acaso lo que dijo Colosio en aquel discurso del 6 de marzo es lo que condujo a su muerte? No sabría decirlo, no sabría decirlo. Pudiera ser, es decir, es un discurso realmente subversivo. La crítica que hace al sistema, y el sistema era el PRI, no había otro. ¿Su partido? Su partido, es una crítica devastadora. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de ejercicio de la política, por eso habla de la reforma del poder, desde el punto de vista de las inercias. Es realmente, bueno, además es un discurso en el que habla del fraude electoral. Dice, ahora no queremos un solo voto que no sea un voto legítimo. Diciendo... Y más de una ceja se levantó. Diciendo, antes sí lo hubo, ¿no? Sí. Entonces, me parece que es un discurso realmente subversivo. No sabría si eso, digamos, condujo a su muerte. Yo en particular
no soy afecta a la teoría de la conspiración para el asesinato de Colosio. Yo sí creo en el tema del... ¿Asesino solitario? Del clima, del clima que despertó locuras. Pero como el clima... Es que mira, a mí me tocó ver este divorcio entre lo que pasaba en las plazas y lo que pasaba en la prensa nacional. Y yo coincidí con muchas campañas, éramos 9 candidatos, entonces en algunas ocasiones coincidí con Colosio, o antes o después, etcétera. Y realmente eran mítines impresionantes, y realmente era un fervor impresionante de la gente. ¿Por Colosio? Por Colosio. Digo, para desazón mía. Era su contrincante. Para desazón mía. Digo, yo sabía que no iba a ganar, pero tampoco quería sacar 1%, ¿no? Y lo que veía, digamos, al día siguiente en la prensa nacional era completamente otra cosa, ¿no? Y era la idea de Colosio, el pelele de Salinas, etcétera. En las páginas interiores. Eran todos los articulistas controlados por Camacho, ¿no? Diciendo que Colosio era el pelele de Salinas. Que iba a ser el salinato, ¿no? Todavía hoy Carlos Ramírez, que nadie lee todavía, pero bueno, que sigue escribiendo, sí planteó la idea del salinato, digo, por favor. ¿Y Colosio, según tu perspectiva, se iba a desprender de Salinas? Yo creo que es lo que iba a hacer. Bueno, el discurso es lo que anuncia. Lo que anuncia es: vamos a cambiar el sistema. Ahora, en la lógica del sistema priista y de la manera en que se designaban o se han designado candidatos del PRI a la presidencia, pues el dedazo, evidentemente, claro, como el gran factor de explicación de 70 años de historia. Si Salinas fue el factor para que Colosio fuera candidato a la presidencia de México, pues era evidente que uno supondría que iba a ser la continuación del salinato. ¿Por qué? ¿En qué momento quiebra Colosio con Salinas? ¿En qué momento tú percibes como candidata, como política, que eso que se daba por sentado por la lógica priista, por la fuerza de Salinas y por la personalidad de Colosio, en qué momento Colosio adquiere identidad propia? ¿En ese discurso? Yo creo que a partir de ese discurso. Además, digo, no es algo extraordinario ese fenómeno. Ese fenómeno es la historia de todas las elecciones. La historia de la humanidad. No, de las elecciones mexicanas. De las elecciones del PRI. Es decir, elecciones mexicanas. Seducir al presidente para ser Seré tu incondicional siempre. Exacto. Y al momento que se necesite, rompo. Digo, eso, las personas que tenemos cierta edad... 70 años de historia. Sí, esa es la historia, ¿no? En el caso de Colosio fue más espectacular porque de enero a marzo fue todo el conflicto con Camacho por la candidatura. Por la candidatura y el EZLN, etcétera. Y una serie de declaraciones o de confidencias de Colosio a sus allegados de que se sentía traicionado por el presidente, ¿no? Traicionado en el sentido de que no tenía los apoyos tradicionales de un presidente al candidato priista. Exacto. Ahora, el sentido, quizás más que apoyos, el apoyo a otro, el apoyo al protagonismo de otro. Además, digo, Manuel Camacho es una persona con mucho oficio para los medios, para la prensa, etcétera, entonces supo aprovechar la oportunidad. Cecilia Soto, déjame ir una pausa y regresamos en esto que es recordar un momento de la historia que no solo sacudió, sino hizo un quiebre que viene a bien. Ahora te pregunto, ¿qué piensas que sucedió con México después del asesinato de Colosio? Vivimos un proceso de varios capítulos, 21 años después han ocurrido muchas cosas y algunos dirían a la Monterroso, el dinosaurio sigue ahí. Sí. Volvemos después de la pausa. Cecilia Soto, ex candidata presidencial, en un día como hoy, recordando a Colosio, recordando ese asesinato político, recordando lo que el discurso de Colosio planteaba sobre el sistema político mexicano y un conjunto de planteamientos. Tú dijiste subversivo. Sí. La palabra que usaste fue subversivo. Sí. Bueno, 21 años después, ¿dónde está el dinosaurio? Hablando de la metáfora. Ahí sigue en Toluca y Hidalgo. Puestísimo. Puestísimo. Mira, yo creo que hay, como comentábamos hace rato, luces y sombras. Es decir, hemos logrado muchas cosas y muchas otras no, y también hay una energía hacia atrás, ¿no? Hay una especie de retroceso
impresionante. Pero déjame decirte, por ejemplo, qué cosa me parece a mí fundamental y me parece por ello muy difícil lo que acaba de suceder con Medina Mora. Porque yo creo que uno de los logros fundamentales de los últimos 20 años ha sido la independencia de la Corte. No teníamos independencia de la Corte. ¿Y lo de Medina Mora qué significa en este análisis? Lastima la independencia que costó 15 años acerca al presidente. No digo que se vaya a perder por completo, ni mucho menos, pero digamos exhibe una institución que es una de las poquísimas ganancias que tenemos, susceptible a ser influenciada por el Poder Ejecutivo, ¿no? Por lo menos ahí hay un elemento que es muy cercano al Ejecutivo. Ha sido tal el escándalo que me parece muy importante que, digamos, es un incentivo para que se comporte. Y para que el resto de la Corte, pues también haga valer su propia independencia. Exacto. Bueno, estamos con varios elementos efectivamente en la revisión de 21 años después del asesinato de Colosio y de tu participación ahí. Déjame hacerte una pregunta sobre lo que se dijo en su momento de tu propia candidatura. Tú efectivamente le diste el registro al PT. ¿Es verdad que ese partido fue promovido desde la propia Presidencia de México, desde el propio Salinas de Gortari, que siendo tú una mujer muy atractiva, con un discurso muy fuerte, muy fresco, ibas a lograr con tu fuerza que ese partido se convirtiera en un partido promovido desde la Presidencia? Mira, el Partido del Trabajo había intentado tener el registro en 1991 y lo perdió. Es decir, el Partido del Trabajo viene de una corriente maoísta de hace mucho tiempo. Una parte se fue a Chiapas y otra parte se fue a lo urbano. Sí fueron compañeros, Beto Anaya fue compañero de Carlos y de Raúl en la Salinas. Facultad de Salinas, en la Facultad de Economía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero era un partido que tenía toda esta idea de la lucha popular. Pierden el registro, o no logran el registro en 1991 y en 1994 intentan de nuevo. Entonces, ¿qué quieren? Bueno, quieren un futbolista, un artista de cine, alguien que pueda tener jale popular. Y entonces yo había tenido una actividad muy destacada en la Cámara de Diputados y entonces yo creo que a lo mejor fue la única que acepté, no estoy segura, y por eso es que llego. De que Beto Anaya era, digamos, amigo de Carlos Salinas, eso es cierto. Pero tu propia invitación... No, eso no tiene nada que ver. O sea, tú llegaste... Es más, yo me tardé un mes en aceptar. A ti te invita el PT, no te invita Salinas. Ay, claro que no. Entonces tú vas al PT... La única vez que fui a Los Pinos, fue cuando se estaba debatiendo la ley de pesca. Mi esposo y yo dirigíamos un movimiento muy importante de pescadores en Guaymas y teníamos muchas dudas sobre la ley de pesca. Y entonces yo dije, bueno, voto a favor si se pide esto, si se logra esto y esto y esto. Me dijeron que sí a todo y después no. Y después no pasó. Después no pasó. Bueno, esa fue tu participación en 1994. Te quise preguntar esto porque eso, ya sabes, en la revisión histórica... No, yo fui muy crítica del gobierno de Salinas en toda la legislatura, porque yo estuve con la campaña del ingeniero Cárdenas. Mi esposo y yo dirigimos la campaña del ingeniero Cárdenas en 1988 en el norte del país, en Sonora. Bueno, Cecilia, en estos minutos que nos quedan, bueno, podría seguir escuchándote de tu análisis sobre 94-2015, para cerrar este bloque e irnos al otro que te propuse. ¿Qué perspectivas le ves a México en función de algo que está sucediendo en nuestro país con una presidencia de la República que el propio presidente Peña Nieto reconoce como con crisis de credibilidad? Se lo dice al Financial Times. Estamos atravesando una situación donde situaciones como la de Ayotzinapa, que sacuden, que no logran resolver bien, temas como las cuestiones patrimoniales del presidente, en fin, varios frentes abiertos, un proceso acelerado de reformas estructurales sin un componente esencialmente democrático de debate, pero que se instalan a una velocidad del rayo, colocan a México hoy ¿en qué cosa? ¿Cómo describes el México 2015? Bueno, hay un factor que comentabas hace rato, hay un factor que está fuera
del cálculo político, que es el factor del empoderamiento del ciudadano a través de las redes sociales y del Internet. Eso ha venido a cambiar la ecuación del poder. Es decir, si Colosio habló de la reforma del poder, bueno, pues esta es la reforma del poder inesperada gracias al empoderamiento del ciudadano. Creo que eso es un elemento fundamental. Ve, por ejemplo, la discusión sobre el tema de la ley de transparencia. Ha sido fundamentalmente la intervención de los ciudadanos, de los académicos, de los ciudadanos empoderados, lo que ha venido a cambiar esa situación. Si no, otra regresión tremenda, ¿eh? Sí. Yo creo que lo que es difícil es que no se ve en el núcleo gobernante capacidad de gobierno. No se ve capacidad de gobierno. Eso fue lo que se vendió en la elección, de que era un grupo muy profesional, mucho más profesional que estaba anteriormente. No se ve esto. El presidente dice que sí entendió, que sí entiende el tema. ¿Que entiende? Exacto. En la entrevista de Luis Videgaray en el Financial Times me llamó la atención algo que no ha llamado la atención a los demás, que es cuando dice... no son los poderes fácticos, fuimos nosotros, hemos cometido errores. Bueno, eso me pareció realmente muy importante, porque hay toda una corriente del gobierno que dice son los poderes fácticos los que están haciendo difícil la situación. Bueno, entonces yo veo claro, eso. Esa es una cosa muy importante, ¿no? Entonces, sí, porque algunos en el gobierno le echan la culpa a los poderes que se habrían visto afectados por esas reformas. Claro. Y entonces dice, no, si hay errores son nuestros. Exacto. Eso es lo que dice. Bueno, eso realmente me parece muy interesante. Pero no veo reflejado eso en total en el grupo gobernante. Yo los veo rebasados y creo que en ese sentido un poco la tarea tiene que ser de todos los demás. Veo mucho el síndrome de todo esto Luca Hidalgo, y simplemente significa cambiarnos al Palacio Nacional, no voy a decir la Casa Blanca, pero y no, es un país muchísimo más complejo de lo que ellos esperaban. Entonces a mí me parece... ¿No están a la altura? No están a la altura. No están a la altura. De un país tan complejo, tan grande y tan diverso y plural. Eso, y en un contexto internacional tan difícil, ¿quién iba a esperar la caída del precio del petróleo? No, tremendo. 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 Cecilia Soto, déjame hacer una pausa y regresamos en la parte final. Déjame cerrar este programa, pues con esto que tú dijiste en tu discurso, que te invitó el PRI a dar con motivo de este aniversario del asesinato de Colosio, donde tú dices, preguntémonos si él, Colosio, hubiera aceptado a un Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Después de la pausa, nos cuentas. Entramos en la parte final, regresamos en esta conversación con Cecilia Soto, ex candidata a la presidencia de México. Volvemos con ella. Cecilia Soto, entramos en esta parte final de la conversación. En tu discurso, bueno, creo que fue el único aplauso que se oyó, francamente, si yo no me equivoco. En ese discurso, en esa ceremonia del PRI, tú dijiste... Preguntémonos si Colosio hubiera aceptado a un Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Para el público que nos sigue en otros lugares de México, distintos a México, Gutiérrez de la Torre es un hombre que fue presidente del PRI en el Distrito Federal y que pidió licencia el mismo día que se transmitió una investigación especial de la Unidad de Investigaciones Especiales de Noticias MBS sobre una red de prostitución y de enganchamiento de mujeres, de muchachas que buscando trabajo acuden o han acudido al PRI y quedan enganchadas en una red de prostitución y a lo mejor de cosas peores. Ese personaje está bajo investigación en la Procuraduría del DF, en el Instituto Electoral del DF, en el propio PRI, que resolvió algo que no es estrictamente una exoneración, pero se le acerca. Pero casi. Pero se le acerca. Y tú dices, ¿qué hubiera dicho Colosio de una cosa así? Claro. Cuéntanos de esa mención tuya, de esa decisión de plantear en el pleno PRI, con la dirigencia del PRI, un tema así. Bueno, yo creo que una vez que estamos celebrando, estamos conmemorando, recordando el 21 aniversario luctuoso de Luis Donaldo, siempre el tema es cuál es el mensaje de Luis Donaldo hoy. ¿Por qué Colosio vive? Porque ese fue el lema de la reunión.
Colosio vive. Yo estoy de acuerdo que mucho de lo que él aportó es todavía vigente. Entonces la pregunta es, una vez que me entero que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI lo ha prácticamente exonerado de los cargos y ha dicho, bueno, temporalmente van a estar disminuidos sus derechos, a mí me parece que eso violenta el espíritu de reforma ética que planteó Colosio para el PRI. Por eso es que me decido hacerlo, no para echar a perder el acto, no de ninguna manera, sino por el contrario, para plantear la vigencia de Colosio tiene consecuencias prácticas. Y esa consecuencia práctica es que no pueden estar en el PRI ni en ningún partido violadores, golpeadores de mujeres, enganchadores, etcétera. Desde tu punto de vista, ¿qué representa Gutiérrez de la Torre hasta donde se sabe de su biografía? Porque el tema del reportaje de Gutiérrez de la Torre es del año pasado, pero es un personaje de larga historia. Para que veas, ese sí es un poder fáctico. Ese sí es un poder fáctico y no otra cosa. Es un poder fáctico en una región del DF, Iztapalapa, y en una región que colinda con el Estado de México, donde también hay una operación de basura, como tú dices, de pepenadores y transformación industrial de la basura. Organizaciones de los basureros, digamos, del Distrito Federal y del Estado de México. Y de una parte del Estado de México, y es un personaje con enorme poder económico. Digo, verdaderamente yo no podía creer cuando Ciro Gómez Leiva entrevista hace unas semanas a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y le dice que está el pobrecito en Veracruz, donde lo único que tiene es un restaurancito que administrar, porque no tiene nada. Entonces digo, es un hombre muy rico, con mucho poder, y representa un poder fáctico importante, es decir, representa dinero y poder. En pleno proceso electoral 2015, el PRI decide dejarlo así y operando candidaturas, porque también hay información muy importante respecto a cómo quedó el poder factual del PRI en el DF, el poder formal y el poder factual. Y el poder factual que él representa, pues está impactando seriamente las propias candidaturas priistas. Sí, me dicen amigos priistas, yo tengo amigos de todos los partidos políticos, que el grupo de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre logró 19 candidaturas, ¿no? 19 candidaturas, entre ellas la de su mamá, como sabes, que está en el 10º lugar de la lista plurinominal del PRI. Y es decir, que ese es el asunto. El asunto es que él fue exhibido no solamente por la investigación que hizo tu equipo, sino por una serie de denuncias que hay desde 2003. Entonces, lo interesante es que la denuncia de 2003, la denuncia que resulta de la investigación que hace el equipo de MBS, de la unidad especial, y las denuncias que se han presentado ante el Aceido, por ejemplo, son idénticas. Sí, es el mismo modus operandi. Es el mismo modus operandi. El anuncio en el periódico, el reclutamiento para ser edecanes, la entrevista con la asesora o las enganchadoras. Todo es el mismo modus operandi. El mismo modus operandi. Y, mijita, si quieres ganar un poquito más, te acuestas con eso. Tremendo. Pues ahí está tu pregunta. ¿Puede permanecer Gutiérrez de la Torre en el PRI, entre otras cosas? Cecilia Soto, gracias por estar aquí. Somos CNN México. Conversación, Cecilia. Este día, buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Carmen? Este día estamos recordando un asesinato, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, sonorense, paisano tuyo, 21 años después de lo que ocurrió ese 23 de marzo de 1994, cuando eras tú candidata, cuando era Colosio candidato, cuando estaba la contienda presidencial en nuestro país. Y bueno, fuiste invitada por el PRI el día de ayer para recordar a Colosio, siendo tú una mujer no priista, pero fuiste invitada como cercana o paisana de Luis Donaldo Colosio a dar un discurso. Y hay dos terrenos para hablar del tema. Desde luego, Colosio mismo, los 21 años transcurridos, y tu declaración sobre Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, este personaje que pues ha causado enormes polémicas y una figura altamente controvertida, como sabemos, en el PRI de México. Entonces, déjame ir por partes.
Empecemos con Colosio, 21 años después, Cecilia Soto. ¿Cómo recordarlo? ¿Qué pasó con México? ¿Qué pasa por tu cabeza? Bueno, yo creo que Colosio pone un estándar de acción política muy alto, que es a lo que me referí en mi discurso. Es decir, como dije el domingo, para mí como candidata, que era una candidatura testimonial, y yo sabía que iba a perder. ¿Partido del Trabajo era tu partido? El Partido del Trabajo, sí. Yo les di el registro. Era muy... que se acuerden. Que se acuerden. Era muy fácil decir una serie de cosas, ¿no? Es decir, yo podía imaginar, yo podía proponer una serie de cuestiones de alguna manera con mucha libertad, porque no... Somos CNN México. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestra invitada que aceptó estar esta noche en nuestro estudio de CNN, Cecilia Soto. Cecilia Soto, pues fue candidata a la presidencia de México en 1994, embajadora de México en Brasil en el sexenio foxista, diputada federal, diputada local en Sonora y bueno, política mexicana que está en este estudio por varias razones, pero una en particular para arrancarla. Iba a ganar, de tal manera que no había... Tenías libertad para decir mil cosas. Imaginarlas. Creo que lo subversivo de Colosio fue que, sabiendo que tenía altas posibilidades de ganar, se comprometió primero a transformar el dinosaurio. Tú ves el discurso del 6 de marzo y ves en la primera fila a Mario Villanueva, que hoy está en la cárcel. Entonces proponerse a transformar al dinosaurio sin destruir, digamos, al partido, proponiéndoles una alternativa de supervivencia diferente al modus operandi con el que habían operado. Me parece que eso es muy importante y que eso empezó con la Asamblea 14 que dirigió Colosio como dirigente del PRI. Hay quien piensa que ese discurso de Colosio pues fue el antecedente de su muerte, no solo en términos de tiempo, sino que pudiera estar relacionado ese discurso que a la luz de los años sigue siendo un discurso de alto impacto, viniendo de un candidato del PRI, viniendo de quien podía ganar sin duda la presidencia en ese contexto de 1994. ¿Tú qué piensas? ¿Relacionarías? Está difícil comprobarlo, pero mucha gente lo hace en función del análisis. ¿Acaso lo que dijo Colosio en aquel discurso del 6 de marzo es lo que condujo a su muerte? No sabría decirlo, no sabría decirlo. Pudiera ser, es decir, es un discurso realmente subversivo. La crítica que hace al sistema, y el sistema era el PRI, no había otro. Su partido. Su partido, es una crítica devastadora. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de ejercicio de la política, por eso habla de la reforma del poder, desde el punto de vista de las inercias. Es realmente, bueno, además es un discurso en el que habla del fraude.